Y comenzaría por comentar que en el conocimiento, en el develamiento o descubrimiento o construcción del conocimiento, en la historia humana ha habido muchos paradigmas. Entendiendo como paradigma la cosmovisión, la manera de pensar, la forma como los seres humanos, las comunidades científicas y no científicas conciben la vida, la realidad, el mundo y las propias personas. Ha habido, obviamente, grandes paradigmas dominantes, hegemónicos, desde antes de los socráticos. Los presocráticos tenían una manera de pensar el conocimiento a partir de la naturaleza. Luego, los sofistas tenían otra manera de pensarlo, y los socráticos otra, junto con Platón, Aristóteles otra, en la Edad Media otra y en el Renacimiento otra. Es decir, ha habido distintos paradigmas dominantes sobre este tema del conocimiento. Pero cuando termina la Edad Media, cuando inicia el Renacimiento, las aportaciones de Galileo, de Newton, de todos los descubrimientos que se produjeron entre los siglos XV y XVI, llevaron finalmente a que uno de los filósofos y pensadores muy importantes recuperara el pensamiento de Santo Tomás sobre la duda y la convirtió en la duda metódica, a partir de la cual se construyó y se inventó lo que se ha conocido desde entonces como el método científico. Un método que se basa en la observación de los hechos y que lo matematiza a partir de instrumentos que le permiten medirlos y cuantificarlos y contrastarlos con las teorías que se van dando. A partir de entonces aparecieron muchos otros paradigmas. El empirismo, que solamente concebía el conocimiento de los hechos como tales. El Círculo de Viena, que lo complejizó un poco. El racionalismo crítico de Popper, que introdujo la teoría. Y luego el advenimiento de una manera de pensar un poco distinta, como es de la incorporación de la subjetividad a partir de la hermenéutica y de la historia con la Escuela de Frankfurt, y el pensamiento desde el punto de vista de los propios sujetos, como fue el constructivismo piagetano y vigostiniano. Hay en este enfoque constructivista, entre ellos hay un enfoque distinto del de Piaget, distinto del de Vygotsky, que es el constructivismo radical, que un poco recoge el pensamiento de Kuhn sobre el nacimiento, desarrollo, hegemonía de los paradigmas, sus problemas de supervivencia por el cambio de la realidad y el cambio del conocimiento y su terminación. Como también hay pensamiento acerca de que la ciencia no es más que un mito, un fetiche, que la ciencia no es más que un dogma, que ella misma se construye para sí mismo, pero que no atiende a lo que realmente ocurre en una realidad concreta, como lo ha postulado Feyerabend. Esta diversidad, entre esta diversidad de paradigmas, obviamente hay uno dominante, que se ha conocido como el paradigma de Occidente o el paradigma de Cartesiano, que tiene una serie de características o de atributos con los que se ha navegado desde, repito, los siglos XVI y XVII. La disyunción y la reducción, la separación entre el objeto y el sujeto, la idea de que la ciencia solamente trabaja, pero de manera completa, un campo de objetos de la realidad.
de que el método es único y el único medio para develar el conocimiento, porque exige la medición y también es la depreciación de cualquier otro tipo de conocimiento que se produzca sin la intervención del método científico. Finalmente, en este paradigma, la idea de que la naturaleza separada del sujeto al servicio del sujeto y el sujeto puede disponer de ella. Finalmente también que para este método científico o denominado científico, solo la razón, solo los procesos cognitivos pueden garantizar que se llegue a él. Y así se funda lo que conocemos hasta hoy como la ciencia clásica. La ciencia clásica es una ciencia que aborda problemas de la realidad del presente y busca sus explicaciones en el pasado. Es una explicación causal y le llama conocimiento a la explicación. Cuando logra explicar la relación entre presente y pasado, hay un conocimiento. Y he dicho, utiliza solo un método, el método científico, y ese método científico tiene cierto proceso que es inadmisible que se viole. Pasa en la medición, solamente puede estudiar pedacitos pequeños de la realidad y por lo tanto utiliza el método analítico para separar. Uno de los recursos es la experimentación, otro valor para ellos universal es la objetividad, la universalidad, y para ello, eso lo garantiza con el uso de instrumentos, como toda la tecnología que se creó. ¿Cuál es su base epistemológica? Primero, lo que en el órgano nos muestra Aristóteles, una lógica basada en determinados principios. Y luego, recuperada por Kant, lógica formal kantiana, que establece que ese proceso de construcción o de evidencia del conocimiento tiene que cumplirse formalmente. Esto que vemos en la pantalla es aproximadamente el proceso metodológico en el que se produce o con el que se produce o con el que se evidencia o se descubre conocimiento. Esa es la lógica constructiva o evidenciadora del conocimiento en el enfoque dominante, instrumental, tecnológico y técnico, que se le denomina generalmente como la ciencia clásica instrumental. Creo que no tengo que repetirlo, pero vamos a referirnos a esto un poco. Sin embargo, hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, lo que está en la pantalla nos muestra el proceso metodológico de la investigación experimental, que tiene muchísimos aspectos comunes con el anterior, pero otros no tanto. Fundamentalmente, el plan experimental. En el proceso metodológico anterior se trata de explicar por qué eso se concibe como conocimiento. Se trata de comparar qué es lo que pasa en un antes y un después de los fenómenos. Y obviamente tiene una alta matematicidad, porque hay una medición continua para controlar todo lo que va ocurriendo. Ese es un ejemplo, por ejemplo, el diseño de los más conocidos, el diseño de Solomon, que trabaja con 2 grupos experimentales y 2 control, que escoge los grupos al azar, que a 2 les hace pretest, una medición antes, que a 2 les aplica el tratamiento y que a todos les aplica un post-test para luego medir la diferencia entre el pretest y el post-test y de ahí derivar cuál es el valor que tiene el tratamiento de este trabajo de comparación. Y luego viene otra, lo que ya habíamos dicho, la hermenéutica simbólica interpretativa. Porque hay un movimiento muy grande
que no está de acuerdo con este pensamiento clásico, instrumental, experimental, porque establece que no es posible que el sujeto se separe del objeto y que no es posible que el sujeto pueda observar a los objetos. Los universos no pueden ser observados desde fuera de los. Es decir, no hay objetos. Los sujetos objeto son observados por los sujetos objeto. Es decir, reivindica la subjetividad y con ello transgrede uno de los grandes principios del pensamiento clásico. No hay objetividad sin subjetividad. No hay subjetividad sin objetividad. Y entonces hay una diversidad, como se puede ver en la parte izquierda, de estrategias que buscan cómo desvelar el conocimiento. Conciben que lo que nos muestra la realidad concreta es solo su epidermis. La realidad que observamos es solamente epidérmica, es epidermis. Es una realidad que no coincide con lo sustancial. Es una realidad aparente. Hay que buscar, por eso la hermenéutica, de búsqueda, hay que buscar qué está detrás de esa apariencia. Esto lo hacen entonces y van entonces a trabajar con los sujetos que viven la realidad, que sufren los problemas, que están en los problemas, para tratar de que ellos, los sujetos, sean los que describan, los que le den dimensión, los que le den sentido a los fenómenos que ellos viven. Y aquí lo que hace el investigador es tratar de interpretar junto con ellos qué significa. Porque en esa apariencia lo que vemos son puras simbolizaciones, representaciones. Y hay otro enfoque. El enfoque, no sé si podríamos separarlo, pero podríamos también englobarlo. La investigación, acción, participativa. Sabemos que hay muchos enfoques de investigación-acción. Está el de Freire, está el de Falsborda, está el de Bosco Pinto, está el de Lewin, está el de Eliot. Hay muchos enfoques de investigación-acción. Pero hay uno que es muy importante para Latinoamérica y que se le denomina la investigación participativa, porque un poco comulga con el pensamiento de la hermenéutica, no totalmente, porque este tipo de investigación participativa modifica el papel del investigador. El investigador no determina ni siquiera el proyecto de investigación. Eso lo tienen que determinar quienes viven los problemas, quienes sienten los problemas. Un problema no puede no serlo para el investigador porque no lo vive y porque está en otra lógica y en otra realidad. El problema lo es dentro de ese enfoque, si los que lo viven lo conciben como tal. Y ellos van decidiendo cómo hacer la investigación, cómo procesarla, cómo llegar a encontrar sus significados y cómo resolverlos. El investigador, entonces, es un papel intelectual orgánico, que va acompañando para apoyar a que los interesados enfoquen los problemas que viven. Aquí hay un ejemplo de este tipo de investigación participativa. Trabajó mucho en Chile, que se trabajó mucho aquí en Michoacán, en Pátzcuaro, con el doctor Anton de Schutter, y que lo pongo solamente porque es un proceso complejo, muy sistemático, que implica necesariamente, al relacionarlo, un proceso de educación para alcanzar la conciencia. Trata de que los sujetos asuman una conciencia sobre la realidad que viven. Ese es otro enfoque. Es el enfoque que cultivamos ahora en el posgrado de la Escuela Normal Superior. Un proceso metodológico que le denominamos dialéctico transdisciplinario, porque recupera muchos de los principios de la revolución científica del siglo XX, realmente el pensamiento de Einstein, el pensamiento de
de la física cuántica, de la teoría de sistemas, de la teoría del caos, de la teoría de los fractales, etc. No me detengo más. Entonces, el tema lo vamos a ubicar dentro de este enfoque de investigación, porque los demás no manejan esto de las variables. Si ustedes ven, hay un problema y que para plantearse tiene sus propios problemas de identificación, de delimitación, de definición, avalados por la teoría. Y la teoría, entonces aquí se asume como la que determina la investigación, porque sin ella no se pueden plantear hipótesis, y si no hay hipótesis no se pueden definir variables. Ahí hay un círculo azul justamente para establecer en este punto del proceso metodológico de investigación donde nos vamos a situar. Es un problema de investigación. La relación probable entre dos o más variables. Simplemente eso. ¿Se relaciona esto con esto? ¿Cómo se relaciona? Si es posible que esa relación se dé con esto o con aquello, etc. Y que todo eso que se llaman variables, deben ser muy claras, muy bien explicadas, sin ninguna ambigüedad, y que obviamente exige que puedan medirse, y allí entra la parte instrumental, y que esa medición se pueda hacer de manera inmediata. Luego viene la hipótesis, perdón, el marco teórico. El marco teórico, que hay un marco teórico conceptual que obliga a lectura sobre qué teorías son las que permiten validar que el problema tiene sentido. El problema está bien planteado, el problema puede investigarse. Y también un marco teórico documental que plantea la necesidad de estudiar, o uno le llama el estado del arte, qué se ha investigado sobre eso, para no investigar lo ya investigado y para no develar un conocimiento que ya se sabe, sino en la búsqueda de otros conocimientos que aún no están en la realidad. La teoría, hay muchos tipos de teorías, pero en términos generales, la teoría científica positivista, porque hay otro tipo de teorías científicas no positivistas y que no necesariamente tienen las exigencias de la teoría científica positivista. Pero la teoría científica positivista es un constructo, una construcción conceptual, es una red de conceptos que explican una serie de objetos de la realidad. Aquí hay, por ejemplo, hasta 12 tipos de maneras de construir proposiciones hipotéticas para construir hipótesis. Y de la forma como construyamos las hipótesis, entonces vamos a identificar las variables. Las variables pueden ser de muchos tipos, por sus propiedades atributivas, cuantitativas, por el valor del intervalo, porque si es variable, varía. Se llama varía, porque hay opciones. Si no varía, no es variable. Así no tenga más que una dicotomía, dos valores, o una politomía, muchos valores, pueden ser dos variables, tres variables, X número de variables. Y por su relación de explicación causa-efecto, independientes, intermedias y dependientes. En general, vamos a tratar de movernos en este campo. ¿Qué es una variable? Conceptualmente, es una propiedad del objeto. Nominalmente, es lo que significa. Una variable puede ser el éxito, o más bien el aprendizaje significativo de un estudiante o de un grupo de estudiantes. Pero también eso sería una variable independiente. Pero también puede ser la metodología que utiliza
El docente también es una variable. Esa variable sería variable independiente. Pero cuando digo metodología, ¿qué digo? Tengo que aclarar con estrictamente a qué metodología me refiero. Metodología transmisora, metodología dogmática, metodología indagativa. ¿Qué metodología? Y cuando digo significado de los aprendizajes, tengo también que saber a qué le llamo significado. Y entonces eso voy a la teoría para ver qué teorías hay para que me expliquen la una y la otra. Y una vez que tengo allí una diversidad de sentidos o de significados de la metodología y de los aprendizajes, decido una teoría o dos teorías, generalmente una, aquella con la que voy a navegar durante toda la investigación. Y la definición operativa es la manera como yo voy a traducirlas en la investigación concreta, y eso es lo que un poco trabajaremos ahora. Las variables tienen indicadores. Los indicadores también vienen de la teoría. Por ejemplo, si la variable es condiciones económicas, entonces tengo que buscar una teoría que explique a qué se le llama y en qué consiste condiciones económicas. Y esa teoría me va a decir los indicadores, es decir, las características, la manera como se puede observar la economía. Esos indicadores son, pues, los hechos concretos que pueden ser observados. Y también busco cómo se definen, cómo se llaman, porque en la investigación jamás puedo cambiar los términos. Si utilizo un término, debe estar derivado de la teoría. Y ese término siempre tiene que ser el mismo. No puedo cambiarlo. Así es como se va manejando el tema de los indicadores. Esto es diferente, lo comento un poco, nada más como referencia, del indicatum, porque el indicatum no se maneja en este enfoque de investigación, se maneja indicador. El indicador implica necesariamente que deviene de la teoría. El indicatum no deviene de la teoría, el indicatum viene de la realidad, pero eso no se maneja en este enfoque, en otro enfoque de investigación. Aquí tenemos un ejemplo. Variable independiente, causa, desempeño ocupacional. Y tiene 3 categorías. Categoría 1, estatus social. Categoría 2, prestigio. Categoría 3, influencia. Eso ¿para qué hago esto? ¿Para qué pongo categorías de una variable? Porque tengo que relacionarlas para poder despejar cómo es que se establece la relación entre la causa y el efecto. Aquí tengo otra. La variable es cociente intelectual. Aquí tengo 5 categorías. Deficiencia mental, bajo promedio, normal, sobre promedio, genial. Ustedes ven, hay 5 variables, hay 5 variaciones. Es una variable con 5 categorías. Y así todas las variables pueden tener 2, 3, 4, 5 o más categorías. Aquí está, volvemos a lo de los métodos. Variables métodos. Sí, pero una categoría de la variable métodos es el estudio de casos. Entonces, cuando yo dije que la variable de la metodología, tengo que especificar a qué le estoy llamando. Pues le estoy llamando a estudio de casos, le estoy llamando a proyectos, al método de proyectos, le estoy llamando al aprendizaje colaborativo, le estoy llamando a problemas. Esto lo hago, repito, para relacionar. Si estoy utilizando la metodología de estudios de casos, o la de proyectos, o la de aprendizaje, o la de problemas, ¿eso qué relación tiene con los resultados de qué aprendizaje? Aquí tenemos otra, donde ya tenemos indicadores y tenemos
condiciones económicas. Según la teoría X, las condiciones económicas se caracterizan por 4 indicadores: la alimentación, la forma como se alimentan las personas, una persona o un grupo, un universo; la habitación, la casa habitación donde vive; el vestido, cómo se viste; el acceso a la salud. Y cada indicador tiene categorías. Alimentación excelente. Entonces, tengo que hacer una descripción operativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es una alimentación excelente? Bueno, pues tengo que poner las circunstancias. Por ejemplo, que se come todos los días de la semana, todos los días del año, todos los años. Todo eso tengo que decirlo, para no confundirla con la categoría B. Que lo que se come son nutrientes los más adecuados según la tabla Tatal o según las recomendaciones de la OMC. En la categoría B, bueno, que como todos los días, 3 veces por lo menos, o los días del año, pero la alimentación que consumo generalmente carece de estas proteínas, o es baja en esto, en lo otro, etcétera, etcétera. Es la C, pues que como a veces, 1 o 2 veces al día, 3 o 4 días a la semana. Hay semanas en que me va muy mal, y además como de lo único que puedo, tacos o ni siquiera eso, comida chatarra, etcétera. Espero que se explique con esto que, las variables requieren indicadores, categorías y también descripción operativa, cada una de ellas. No es lo mismo el acceso a la salud, que yo tenga un seguro de gastos médicos mayores, que incluye que me lleven a Houston o que me lleven a cualquier otro centro internacional de medicina; B, que me lleven a una institución de carácter público o al ISSSTE o al seguro; C, o que no tenga yo nada donde ir, no tenga ningún tipo de seguridad de servicio, etc. Hay muchas variables independientes que pueden concurrir para una variable dependiente. Si nos atenemos, por ejemplo, a la primera variable dependiente que sugerí, el aprendizaje significativo, y ya dijimos que cómo habría que hacer para conceptualizarlo bien, y hay un ejemplo de que el aprendizaje significativo no solo depende de la metodología que utilizan los docentes, también depende de las condiciones económicas que tienen los estudiantes o las familias, y también depende del desarrollo o cociente intelectual que tienen los alumnos, pero también depende del tipo de contenidos que se trabajan. Quiere decir que muchas variables independientes pueden concurrir para determinar una relación como causas de un efecto que en este caso sería la aprendizaje. Sin embargo, todavía no es suficiente, porque después de esto hay muchísimos tipos de causas: variables independientes, variables de moderación porque media, variables de control porque controlan, y variables interventoras. Todas estas pueden concurrir. Hay relación entre las variables. Ya no son entre los indicadores, sino entre las variables. Hay un ejemplo. Variable independiente, categoría A, B, C. Variable de moderación. La variable independiente en su categoría A tiene variables de moderación, A, B, C, la B igual y la C igual. Y la variable dependiente tiene distintos resultados. Si relaciono BIA con BMA, tengo un resultado. Pero si relaciono BIA con BMB, entonces tengo otro resultado. Y si relaciono BIA con BMC, tengo un tercer resultado. Sí, pero si voy a la categoría B y B, otros 3 resultados. Y puedo tener aquí hasta 9 resultados, porque estoy haciendo todas las relaciones que me son posibles. Hay un ejemplo más, similar al anterior, sustituyendo
la parte de arriba. Nivel socioeconómico, alto, bajo, medio. A, B y B. Intelectual, alto, medio, bajo. Y en la B igual y en la C igual. Sexo es la variable de control, hombre o mujer. Ahí puede ser BC, BC1, BC2, BC, BC1, BC2, BC, BC1, BC2. Nuestros representados pueden ser, y daría ahí 6 respuestas diferentes en el rendimiento escolar o el aprendizaje. Y si así fuera, nos darían 18 resultados distintos. 18 resultados distintos. ¿Por qué? Porque yo he tenido el cuidado de establecer todas las relaciones posibles que hay entre las variables, sus categorías, sus indicadores, incluyendo las variables de moderación, las variables de control y las variables intermedias. Bueno, creo que hasta aquí lo dejo. Agradezco mucho y estoy a sus órdenes después de que intervengan mis compañeros. Gracias, doctor Saavedra. Realmente, ¿me escuchó? Sí, claro, todo perfecto. ¿Me escuchó? Sí, doctora, sí. Muy bueno, soy Francisco Buenos Rodríguez y voy a hacer un comentario brevísimo porque después de la exposición del doctor Saavedra, pues realmente no da mucho que decir. Únicamente quiero comentar que cuando estamos trabajando en una investigación positivista, es donde necesitamos exactamente, como ya lo dijo el doctor, el uso de variables. Y que es el problema de investigación y las hipótesis lo que nos va a permitir saber cuáles son nuestras variables. Si nosotros construimos bien el problema de investigación, entonces tendremos realmente ahí establecidas las variables. Y también, como ya se dijo, las variables tienen que tener esta característica, esta propiedad de en primer lugar, de que que se modifiquen, que varíen, porque si no hay esta posibilidad de variación, de movilidad, entonces no es variable, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que esta variabilidad va a depender de la característica que nosotros hayamos seleccionado para dentro del problema de investigación, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos con qué variables estamos trabajando, y es muy importante lo que ya decía el doctor, que se conceptualice. Esta conceptualización es breve y es única. No podemos estar moviendo, ¿sí? Tenemos un concepto de estudiante y ese concepto de estudiante guía en toda la investigación. Y no podemos decir el estudiante en este momento es esto y al rato en el segundo capítulo es otra cosa. Siempre esta conceptualización de las variables sale del marco teórico y son breves para tenerlas siempre en mente. También es muy importante esta situación de la operacionalización de las variables porque delimitan de tal manera a la misma variable que nos dice qué vamos a medir, con qué vamos a medir y desde dónde vamos a medir. Este tipo de situaciones es muy importante porque permite la selección de los métodos. Esta selección de métodos es importante porque después nos lleva al tipo de estadística que vamos a utilizar, ¿sí? La estadística puede ser una estadística descriptiva o puede ser una estadística diferencial, dependiendo de la dirección que se le esté dando al trabajo. Entonces, es muy importante que sepamos, a partir de la variable y de los instrumentos, qué tipo de estadística vamos a utilizar.
Esto es muy importante porque nosotros, al definir cada variable de la investigación, estamos, y la operacionalización, estamos de alguna manera colaborando para que este estudio que estamos haciendo se pueda replicar, ¿sí? Porque sentamos bases para que se pueda replicar y poder decir con otro estudio la factibilidad y esta posibilidad, entre comillas, de verdades universales, que también sabemos que no son del todo ciertas. Entonces, es importante, por un lado, repito, la parte conceptual y la parte operacional. También es muy importante que tengamos muy clara la clasificación de las variables en función con las diferentes, con su relación de dependencia, ¿sí? Entonces, ya dijo el profesor, ya nos habló de la variable dependiente, de la variable independiente y de la relación mutua que hay entre ellas, y también ya nos comentó de esta posibilidad de encontrar sus categorías, sus niveles. Y es muy importante también este aspecto de localizar los niveles con los que se va a trabajar, porque forman parte de la misma operacionalización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al estar trabajando con las diferentes variables, tenemos que reconocer desde dónde, bueno, sobre todo tenemos que reconocer que tiene que ser una variable numérica, cuantificable, medible, ¿sí? Y que no todas las variables tienen estas opciones, ¿sí? Entonces, por eso podemos hablar de variables que son cuantitativas y cualitativas, y de variables que son cuantitativas y de variables que son cualitativas y que tenemos que trabajarlas dentro de la investigación. Por ejemplo, cuando estamos trabajando de variables cualitativas, estamos trabajando con atributos solamente, con atributos, y entonces, por ejemplo, el género, el sexo, que también algunos le llaman, algunos investigadores dicen es el sexo, otros dicen género, solamente tiene dos opciones, o es hombre o es mujer. Y ahorita también podemos, de alguna manera, integrar otras maneras de ver esta situación del género, ¿sí? Entonces eso amplía las categorías, pero eso no va en función de número, ¿sí? Y también podríamos hablar de esta situación de que estábamos hablando de las cualitativas. Entonces, cuando hablamos de estas variables cualitativas, podemos trabajarlo desde lo nominal y desde lo ordinal, ¿sí? Cuando estamos hablando de nominal, yo les pongo el ejemplo del género, del sexo, del color de ojos, que puede ser verde, azules, grises, etcétera. Únicamente nombran, dan la característica, pero también podemos hablar de aspectos ordinales, de orden. Un ejemplo de estos puede ser cuando hablamos de los estudios de una persona y decimos, bueno, ya pasó por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria, tiene posgrado, pero es un orden el que se establece y no se puede llegar de la primaria hasta el posgrado sin pasar por los otros. Entonces, esto me da idea de una variable ordinal. Entonces, cuando estamos trabajando con esta investigación científica, con esta investigación positivista, tenemos que darnos cuenta que las variables son como la columna vertebral de la investigación a partir del mismo problema de investigación, que las variables gestan las hipótesis y que a partir de las hipótesis se hace todo el trabajo. Por el momento yo trabajaría solamente esto
y volvería a intervenir después de mi compañera que me sigue. Muy bien, soy Martina López. Les voy a pedir una disculpa porque algo le pasó a mi cámara que no me permite dar acceso. Y yo solamente quiero referirme a algunos ejemplos actuales de la variable metodología que se está trabajando ahorita en las investigaciones. Es cierto que el conjunto de variables, si hablamos de una variable de metodología didáctica, como lo es la gamificación, que es la que ahora actualmente estamos intentando dar importancia por el interés que tienen los niños en educación básica. Esa variable de metodología tiene que tener, si antes los estudios socioeconómicos se enfocaban a la familia y a los ingresos, ahora se enfoca la familia en el aspecto socioeconómico, si le da el grado de participación que tiene, sus condiciones económicas de acceso a los niños a Internet, para poder, y de la participación de los padres de familia en los aprendizajes que los niños tienen. Un estudio muy reciente nos señala que en este tipo de variables, la gamificación, que nos la están poniendo muy estelar, porque es lo más atractivo para los niños, hay un estudio muy detallado donde de varias aprendizajes de los niños y varias mediciones a nivel macro, señala que esta metodología, sí es cierto que tiene que ver con el acceso a los niños a Internet, a los videojuegos y a todos los materiales, a esas herramientas. Y entonces van modificándose otra serie de cuestiones intervinientes en el momento actual en la investigación educativa. Esta gamificación como una variable metodológica va a tener un tejido de variables que nos van a permitir comprobar las hipótesis. Una hipótesis se va a poder comprobar, en este caso de esta investigación, la hipótesis nos remite si el niño tiene un aprendizaje más significativo o no, a través de una metodología que utiliza el maestro de gamificación. Pero entonces, esta metodología, si estamos hablando en estas condiciones actuales en las que estamos, pues tiene que ver con las condiciones socioeconómicas y la participación de los padres para que el niño atienda las tareas. Los niños con gamificación y con herramientas de juego, todos participan, pero a la hora de medir, ¿sí?, con una prueba de contenidos formales, de competencias y demás, resulta que solamente es motivación para el aprendizaje y que los conceptos centrales que en este caso se miden no es suficiente solamente la metodología de gamificación, sino que los padres de familia o los maestros tendrán que mandar otro tipo de tareas más conceptuales para que el niño pueda comprender el concepto más allá de la dinámica del movimiento y del juego. Este tipo de variables de la investigación se va tejiendo y va teniendo la necesidad de manejar modelos de investigación, lo que le llamamos mixta, cuantitativos y cualitativos, en educación. Porque sabemos que la investigación neopositivista y que se maneja hipotético-deductiva tiene un concepto de realidad que es, la realidad tiene sus mismas características, la sociedad natural, y en la investigación educativa estamos inmersos en la educación en un paradigma más cualitativo, más de dinámica, de interacción de pensamientos, de sujetos y demás. Y entonces, ahorita otro de las variables que se manejan es tener en cuenta que también hay variables cualitativas que pueden entrar en el proceso y que pueden dar más significado a la comprobación de una hipótesis. El modelo puede ser hipotético-deductivo, pero el tratamiento ya para comprobar esa hipótesis puede tener variantes con otras variables más cualitativas y de otras herramientas para poder comprobar esas hipótesis, para que sea realmente más contextual y más significativa en el entorno en el que se está dando la educación básica el día de hoy, que es abierta, que está incluyendo otra serie de variables de participación, no solamente de los padres, sino de la familia y del entorno de los niños. Eso puedo hacer yo un comentario, y que es muy importante el uso de herramientas
a la investigación cuantitativa, el SPSS, el mismo tratamiento de las variables cualitativas pueden entrar en las tablas para poder hacer otro tipo de correlaciones y poder tener una comprobación más significativa de las hipótesis que esté planteando esta investigación. Sería lo que yo puedo comentar ahorita por el momento. Gracias. Con el ejemplo que pone la doctora Martina sobre la gamificación, podemos entonces ahí reconocer las diferentes variables. Por ejemplo, tenemos la variable independiente, que es la gamificación, ¿sí? Y tenemos la variable dependiente, que es el aprendizaje, o lo que busque el maestro a partir de la gamificación. Pero también ahí tenemos las variables intervinientes, ¿sí? Que está relacionado con los saberes de los mismos chicos, que está relacionado con la conducta de los niños, con el contexto, con lo que saben sus padres, y entonces esta variante que muchas veces no se toma en cuenta puede afectar los resultados de la investigación. Entonces, lo que sucede es, como decía la doctora Martina, es que el concepto de realidad que estamos usando es un concepto de realidad objetiva, donde creemos o la investigación positivista nos dice que es un reflejo, ¿sí? Es inamovible. Y realmente cuando estamos trabajando estos procesos de investigación, nos damos cuenta que las mismas investigaciones se ven afectadas por variables que intervienen de alguna manera en los resultados. Muchas gracias. Otro comentario más, las variables van a ser más significativas, depende del estudio. Yo voy a hacer un estudio longitudinal para niños con problemas de aprendizaje, de autismo o de otro tipo de cuestiones, va a ser un tipo de variables, y para estudios transversales, a corto tiempo, bueno, pues de sincronicidad en el tiempo, bueno, va a ser otro tipo de variables que pueden estar conjuntando más elementos del contexto, como la edad de los padres, del maestro, la interacción de los niños con los medios, y bueno, todo ese tipo de situaciones que dan significado a los resultados y pueden valorar los resultados. También hay una crítica que se hace muy fuerte al uso de variables cuantitativas y cualitativas, que porque vienen de distintos paradigmas, pero algunos investigadores dicen que la investigación cuantitativa y las variables cuantitativas son deductivas, van a deducir a partir de un planteamiento o modelo teórico, y que las variables cualitativas son inductivas. Sin embargo, otro tipo de investigaciones nos señala que le dan sentido la variable cualitativa, o la conjunción de los dos tipos de variables le da sentido y le da mayor significado a la comprobación de las hipótesis, porque es un complemento durante la práctica de la indagación, con otro tipo de escalas, con otro tipo de entrevistas, que complementan lo que se está planteando en una hipótesis. Gracias. ¿Los demás miembros de Formare quieren participar? Sí. Bueno, yo quiero participar para tomar los dos extremos de este trabajo. Primero, en la precisión de los objetivos. Si hay una precisión de objetivos, ahí ya se está definiendo el tipo de estudio que se va a realizar. En este caso estamos presuponiendo que es un estudio de tipo cuantitativo. Sin embargo, cuando el objetivo da para más, porque el problema así lo está definiendo, llega un momento que en el caminar del investigador va precisando otro tipo de métodos. Y es cuando viene la perspectiva mixta. Cuando es necesario, sí entrar de una manera con un estudio exploratorio, por ejemplo, y terminar con estudios de tipo cualitativo. Entonces aquí el énfasis sería
iniciar con lo cuantitativo y terminar con lo cualitativo, el énfasis en lo cuantitativo. Como decía la doctora Martina, sin duda esta fase cualitativa va a ser muy importante porque va a permitir lograr el objetivo de una manera más completa. El caminar en la investigación va definiendo los métodos, los procedimientos, y usualmente resulta que al momento de ir caminando no han hecho bien la operacionalización de las variables y en un momento se encuentran en un callejón sin salida, sobre todo cuando va a hacerse los estadísticos para valorar todos los resultados que se obtienen de campo. Hay que darle marcha atrás entonces y precisar la operacionalización de variables, y esto que señaló la doctora Martina, de dejar claro del indicador y los niveles de medición que se van a tener, si es cualitativa y es nominal o es ordinal, si es cuantitativa, es continua, es discreta, perdón, lo decía la doctora Francis. Es importantísimo porque esto nos va a permitir hacer un tratamiento estadístico adecuado para cada una de las variables. Si vamos a utilizar, por ejemplo, SPS, un software que es utilizado para datos cuantitativos fundamentalmente, es necesario precisar los tipos de escala. Al momento en que está uno llenando la base de datos, hay que seleccionar adecuadamente la escala. Entonces, si yo lo que requiero es que me dé un listado de las profesiones que me encuentro en este universo que estoy investigando, elegiría, por ejemplo, una escala nominal. Y así sucesivamente. Entonces es una fase muy importante para que el software pueda procesar de una manera adecuada. Bueno, a partir de aquí, yo estoy haciendo una fase en la que voy a definir mi instrumento. Entonces tengo que tenerlo al menos con dos características muy claras de la investigación instrumental: validez y confiabilidad. Si hago una validez por análisis de constructo, tendré que utilizar el SPS para hacerlo un poco más económico y ágil, y para definir bien preciso, ahora de manera estadística, esa dimensión donde yo puse una serie de atributos que voy a medir. Llega un momento que por el criterio estadístico no corresponde a la visión empírica que estoy teniendo, a la visión teórica e empírica que estoy teniendo para definir esa variable. Y al hacer el corrimiento, ciertos indicadores, ciertos rasgos de una escala, por ejemplo, me los está moviendo o está apareciendo nuevas dimensiones. Eso es por el criterio estadístico, puesto que al momento de hacer un pilotaje, las respuestas que yo estoy obteniendo del campo me están haciendo que esos ítems, que esas dimensiones que yo he pensado, sean un poco diferentes. Pero cuando yo llego a precisarlas de esa manera, entonces mi instrumento tiene validez de constructo. Es obvio que debe tener confiabilidad, y debe tener una confiabilidad por dos métodos al menos: alfa de Cromers y dos mitades, y Sperman-Brown, 3 métodos. Con esto tendría yo muy claro que de esa operacionalización de variables que hice yo, ahora las puedo medir. Y en ese momento me doy cuenta que el propio software me elimina muchos ítems que son redundantes, que no son precisos, que son ambiguos, que no, y eso se nota porque la respuesta da mucha varianza. Quiere decir que cada uno de los que está respondiendo la está entendiendo de una manera diferente. Entonces, al momento de obtener la confiabilidad, el software castiga esto, inmediatamente los excluye y está dejando los ítems que tengan solamente confiabilidad y relación con los demás en un conjunto, y ese conjunto se le llama dimensión. Cuando hacemos la validez por validez de constructo, se le llama factor y le da una carga factorial. Entonces, teniendo estos dos métodos con validez y confiabilidad, entonces los datos que voy a obtener de campo van a corresponder a aquellos que yo requiero para variables, para poder llegar a aceptar o a eliminar según el criterio de decisión que tenga previsto. Si es la variable, como dijo el doctor Saavedra, una simple relación, pues entonces hago el corrimiento, saco un chi cuadrado y simplemente me va a decir si hay relación de A con B. Pero si yo quiero ver calidad de la relación o nivel de relación, entonces tendré que hacer tengo que meter a Pearson allí, porque me va a decir en qué nivel
de relación tengo yo de A con B. Y así puedo seguir con los estadísticos, hacer una correlación, una regresión. Y entonces tendré yo con mayor precisión ese tipo de relación en su conjunto y en sus partes. Por lo tanto, termino enfatizando que es muy importante la operacionalización de variables para poder tener claro la siguiente fase de trabajo, que es una fase de mucho trabajo técnico, pero es la fase que nos va dando, le va dando el peso, la carga científica a nuestro trabajo, porque bien lo puede hacer más generalizable. Y aún con esto puede ser un estudio parcial. Después de esto, yo tendría la necesidad de analizar concretamente mis resultados y ver de cuáles de ellos voy a ampliarlos con métodos de tipo cualitativo, por ejemplo, haciendo una entrevista a profundidad, y luego la entrevista a profundidad tratarla con métodos cualitativos, y después confrontar, y en este momento ya estoy en una investigación de tipo mixta. Bueno, ya será motivo de otra charla, esta fase de trabajo que les estoy comentando, para utilizar el software para análisis cualitativo y cuantitativo, e incluso para hacer análisis de tipo mixto, donde hay que estar cargando solamente al software las variables que debo tener muy precisas, y el software se encarga de hacer y de presentar esos tipos de resultados. Uno se encarga obviamente de interpretarlo, pero es ya otra fase de trabajos, solo para enfatizar que esta parte es oral en la investigación. Gracias. Gracias, Filomeno. Doctora González. Sí, muchísimas gracias. Mucho gusto en saludarlos a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo no sé si yo me voy a salir un poquito de esta situación porque me gustaría hacer una reflexión ubicándome como estudiante, cuando yo fui estudiante del doctorado y que me hacía preguntas justamente sobre estos temas. Me queda claro, y yo creo que en esta sesión ha quedado claro, que si estamos haciendo investigación clásica, pues una investigación sin problema, sin hipótesis, sin variables, no hay investigación, no se hace investigación. Y entonces la pregunta es, ¿puede haber la posibilidad de hacer otro tipo de investigación sin que haya variables, sin que existan variables? Y entonces, mi trabajo que hemos estado realizando durante los últimos años, en investigación justamente nos ha llevado a incursionar, a caminar en un campo en donde no hacemos investigación exactamente analizando relaciones, pero ¿cuál sería como si quisiéramos hacer un comparativo en qué sería lo semejante, qué se parece a una variable en el tipo de investigación, en un enfoque más crítico, más transdisciplinario? Yo diría que serían las mediaciones, porque en realidad en la investigación transdisciplinaria lo que estamos tratando de buscar es utilizar un pensamiento relacional, un pensamiento que nos permita establecer relaciones de inclusión para darle especificidad al objeto. Entonces, las mediaciones justamente son las que dan la identidad, la especificidad del objeto que estamos tratando de construir. Y ahí, cuando hablo objeto, también estoy ubicando y hago énfasis en que no estamos hablando de una relación sujeto, sino cuando hablamos de los objetos, estamos hablando de ellos como parte de un contexto donde están los objetos que le dan precisamente esta especificidad. Y cuando estamos hablando de una investigación, estamos hablando del sujeto justamente que entra en esta relación, que está mediando esta relación justamente entre este contexto. Por eso entonces las mediaciones lo que van a tener es, van a darle, como se decía antes, un sentido y un significado al conocimiento que se está construyendo. No se enfatiza justamente en definir las propiedades como se hacen en la investigación clásica, sino se hace enfatizando en la construcción de las categorías que dan especificidad a ese objeto de conocimiento o a ese objeto de estudio. Aquí quiero también decir que estas relaciones se establecen no solamente en una relación causa-efecto, donde generalmente se predomina en esta investigación clásica, sino establecer una relación
entre los niveles de realidad, entre las áreas económicas, sociales en el contexto, entre el tiempo, las coyunturas históricos sociales que se presentan, y pues lógicamente en el sujeto que está interviniendo tanto en la investigación como en el medio en que se hace la investigación. Entonces, para concluir, yo diría que las mediaciones entre el conocimiento, el contexto y los sujetos que van a conformar la identidad, que le van a conformar la totalidad, que van a permitir una apreciación amplia y no reductiva del fenómeno que está estudiando. Entonces decía, para quien les interesaría ver este enfoque o hacer ese tipo de reflexiones como las que acabo de comentar, pueden leer el libro del texto del doctor Semmelman, que se llama Crítica Epistemológica de los Indicadores. Y ahí, al mismo tiempo que nos da otra visión diferente, también precisa el enfoque clásico al cual nos estamos refiriendo en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, doctora González. Rubén Gómez, ¿quieres participar? Sí, gracias. Nada más para un comentario muy simple. El problema y los objetivos, cuando se relacionan perfectamente estas dos estructuras, direcciona hacia la metodología. Y esto hace que el proceso investigativo avance perfectamente direccionado y sin salirse de su orden. Y aquí aprovecho la situación para comentar algo. En todo trabajo siempre se plantea una introducción. Muchas veces la recomendación es, pues no te preocupes, haz la investigación y la introducción la haces al final de acuerdo a cómo tengas la investigación. Y consecuentemente esto considero que es un error, porque una buena introducción establece las características de la investigación, el principio metodológico donde se va a trabajar y consecuentemente direcciona la actividad que se está haciendo y el éxito está, pues si se trabaja como se plantea, está asegurado. Mi planteamiento concreto es una introducción, bien definido el problema y bien establecidos los objetivos, generará satisfacción del proceso que se va a desarrollar. Gracias, y eso es lo que quería comentar. Y bueno, mis felicidades a todos mis compañeros y a la doctora Nava por esta oportunidad de participar con ustedes. Pues hemos tenido maestros, alumnos de tercer semestre, la oportunidad de escuchar una serie de planteamientos que nos permiten revisar críticamente la visión que tenemos en el camino recorrido. Y referíamos al principio de la sesión que cada uno de nosotros revisó y contrastó el trabajo en torno a este capítulo que nos parece central en lo que acabamos de escuchar, que tiene que ver con los enfoques de una investigación transdisciplinaria en la formación docente. Después de revisar sus trabajos, a mí no me gustaría leer los planteamientos, quisiera que la mayoría tomara la palabra y de viva voz dialogara con cada uno o con algunos de los doctores con los cuales hemos escuchado y que pudiéramos reconocer algún vínculo o algún alejamiento en términos de lo que se está construyendo con esta visión epistémica y metodológica para el desarrollo de nuestras variables. Creo que lo único que puedo decir es que hoy nosotros sustentamos una investigación depende de la noción de conocimiento que se tenga. Y hay problemas. Aristóteles separó entre doxa y episteme, entre opinión y conocimiento. Y la idea de episteme aristotélica se recuperó en el siglo XVI-XVII. La idea de un conocimiento diferenciado de la opinión, que tiene que ser riguroso y por lo tanto exige el método que se ha llamado científico. Y desde entonces se ha trabajado con la idea de epistemología como la teoría del conocimiento.
Sin embargo, Piaget introdujo una noción diferente, el marco epistémico, que ya no se refiere estrictamente a la noción de epistemología, y se diferenció entre epistemología como la disciplina que explica la producción, el origen, la producción y el valor del conocimiento científico, refiriéndose a la ciencia clásica. Pero Piaget no navegó mucho en la ciencia clásica, porque sus nociones, sus conceptos básicos no pueden someterse a esa epistemología. Por eso lo denominó marco epistémico, porque tiene otro tipo de connotación, y de ahí nace el constructivismo. Antes de Piaget, el conocimiento ya existe, está dado. Solamente hay que descubrirlo. El camino del descubrimiento, way of discovery, hay que revelarlo. Piaget cambia, porque dice, no hay ningún conocimiento dado. El conocimiento se construye. Los seres humanos nacen sin conocimiento. Tienen esquemas, tienen herramientas para construirlo, pero no tienen conocimiento. Y lo comienzan a construir. El conocimiento es una construcción de cada persona. Similar a lo de Vygotsky, pero aunque Vygotsky habla de que el conocimiento no lo construyen los sujetos genéticamente, sino lo construye la sociedad. Y las personas lo asimilan de la sociedad, también individualmente. Es construcción porque lo construye la sociedad, no el individuo. Pero hay otros enfoques constructivistas distintos. Por ejemplo, el constructivismo radical. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre esos constructivismo y el radical? Que el constructivismo radical asegura que el conocimiento se construye, pero no solo el conocimiento, y es más, el conocimiento se construye después de otras construcciones. ¿Qué es ese antes de la construcción del conocimiento? La construcción de otra realidad, una nueva realidad, y la construcción de nuevos sujetos. Porque ese constructivismo asume que la realidad está siempre moviéndose, y la realidad está construyéndose siempre, y esa construcción ocurre siempre en el presente. Por lo tanto, para construir la realidad no hay que proceder de relaciones explicativas entre el presente y el pasado, sino de relaciones constructivas, no explicativas, sino constructivas entre el presente y el futuro. Hay que construir lo que no existe, lo nuevo. Y ahí tiene relevancia lo que les comentaba la doctora González sobre el texto de Semmelmann sobre crítica epistemológica de los indicadores. Porque aquí lo que se establece es que no partimos de indicadores, porque deviene de la teoría, construida ya, de lo dado. Hay que construir indicatums, porque los indicatos se construyen a partir de la manera como la realidad se está construyendo en el presente. Entonces, el enfoque de la investigación dialéctica transdisciplinaria sí tiene una diferencia grande. Lo que no quiere decir que no utilice algunos de los aportes de los otros enfoques. Yo diría que estamos hablando ya más que de una investigación mixta, una investigación híbrida, donde intervienen muchísimos elementos. Por ejemplo, la hermenéutica. Recupera de la hermenéutica muchísimas cosas, la subjetividad, por ejemplo. Pero también recupera de la investigación participativa, de la investigación, porque hay que construir, hay que resolver problemas, aunque no son problemas del presente, sino del futuro.
Bueno, esto diría, y por eso Zimmermann ya no le llama epistemología, aunque por razones didácticas lo sigue usando. Le llama episteme gnoseológica, porque aquí lo que asume esa episteme gnoseológica es que el conocimiento se construye no solo a través del método científico, no elimina, no excluye el conocimiento construido por método científico, pero no es el único conocimiento, ni el único conocimiento válido. También importa el conocimiento filosófico, también importa el conocimiento práctico, como el que construyen los profesores, también incluso el conocimiento religioso y el conocimiento mágico. Entonces, estamos hablando de un tipo de investigación bastante diferente. Te vuelvo a repetir, no excluye la investigación clásica, pero sí delimita el tratamiento que pueda darse con ella. Yo creo que valdría la pena pues tener primero el contexto de todo lo que implica el proceso metodológico y bueno, y sus sustentos epistemológicos de la dialéctica tradicionaria, porque tendríamos que entrar allí a muchos de los principios del pensamiento complejo y de la revolución científica del siglo XX. Y bueno, pues sí, de otra manera no podemos, yo por lo menos no podría encajar esto que he dicho de las variables en este enfoque de investigación. Que lo primero era tener bien clara la operacionalización de variables y los descriptores, como lo dijo el doctor Saavedra, porque esa claridad le va a permitir hacer la mezcla de métodos. Okay. Tener bien claro su objetivo para saber si va a entrar por lo cuantitativo, por lo cualitativo, y para saber la dominancia de uno y el momento en que va a entrar uno y otro. Muy de acuerdo que pueda hacer esa integración con triangulación. Los métodos, el tipo de software que elijas, yo creo que el mejor es el que domines. Si quieres trabajar lo cualitativo con Atlas T, con MassQDA, con NVivo, con el que quieras. Pero te voy a recomendar que uses Deduce, porque ese es utilizado para los métodos mixtos. Y si tú tienes bien claro la operacionalización de tus variables, podrás nutrir adecuadamente la fase cualitativa y la fase cuantitativa, es decir, todos los datos que te está solicitando Deduce. Se escribe D-E-D-O-O-S-E, Deduce. Okay, entonces es un software que se trabaja en línea, pueden tener una licencia institucional, todos los que vayan a hacer investigación mixta se pueden juntar y compran una licencia, se trabaja en línea. Entonces de esta manera te evitas lo que yo ya pasé, primero hacer todo un trabajo bien intenso con la fase cuantitativa, muy profundo, con todo tipo de análisis para poder llegar a algo muy claro y después de ahí derivar la fase cualitativa. Yo lo hice con grupos de discusión, tú lo haces con grupos focales, hay una diferencia pequeña, o lo puedes hacer con entrevistas a profundidad. Lo que importa es que de esta fase vas a tener datos cualitativos. Ahora, hay que ver en tu objetivo cuál va a ser la dominancia que le vas a dar a lo cualitativo o lo cuantitativo, porque de ahí viene pues la información, el énfasis que le vas a dar. Bien, con Deduce puedes tener, o también con otro que se llama QR, puedes a nivel de establecer la matriz, cuando tú haces la validez de constructo, esa matriz que te arroja, donde te da las cargas factoriales, tú la puedes transformar a una matriz de 0,1. Y con esa matriz de 0,1 vas a llegar también tú a hacer la representación en un plano y tener la visión clara de un sujeto respecto al conjunto, la visión clara de un sujeto y cómo va cambiando. A mí me gusta mucho en particular ese, porque te da la visión del cambio. Lo que utilizamos también acá en investigación dialéctica es cómo va transformándose el sujeto. Entonces yo puedo ver en un estado inicial y no, como decían al principio, ver la versión final, sino cómo va haciéndose un cambio. Y también cómo va haciendo su cambio en relación a otros. Ese software es también muy, muy adecuado. Pero con Deduce puedes trabajar todo y también te da el gráfico de ese tipo. Entonces yo te recomiendo que por ahí le vayas dando, si tu investigación da por su objetivo, como investigación mixta. No afirmo
que las variables serían como lo mismo que las mediaciones. Solamente diría que para mi tranquilidad de si estaba haciendo investigación o no, quería hacer una asociación entre una situación y la otra, porque cuando uno está haciendo otro tipo de investigación, cuando nos salimos de los parámetros hegemónicos de la investigación, sí llega la duda de que pensamos que lo que estamos haciendo no tiene una validez, y no voy a llamar validez científica, sino una validez de construcción del conocimiento. Entonces, por eso uno trata de hacer como estas ejemplificaciones, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir es que cuando me queda a mí claro que el tipo de investigación clásica lo que trata es de eliminar todas aquellas situaciones que están contaminando el objeto de estudio. Como en este caso, manejan la objetividad como un principio, como un principio de validez y de confiabilidad de la construcción del conocimiento. Y si algo contamina, automáticamente queda descalificada la construcción, la validez y la confiabilidad con la que se construye ese conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata en la investigación? De que tú hagas el estudio y puedas discriminar todos aquellos factores que están influyendo. Por ejemplo, el sujeto, que es lo principal. La opinión del investigador fuera. Si tú pones fuera tus sentimientos, tus ideas, ¿sí? Pero en realidad no podemos separarnos de eso cuando estamos haciendo investigación. Entonces es preferible que cuando damos cuenta del estudio del fenómeno, nosotros pensamos que es preferible controlar lo que está adentro. En este caso, mi sentimiento, mi interés, mi emoción, mi conocimiento, mis prejuicios, mi ideología. Entonces, cuando yo la pongo objetivamente, entonces me permite tener otra panorama mucho más amplio de lo que está jugándose en el fenómeno, en el objeto, en la situación que estamos tratando de estudiar. Entonces, bueno, no sé si contesté todo porque no lo apunté, pero bueno, eso sería como un adelanto para decirte que sí hay sobre todo, mira, en la construcción de la construcción del conocimiento, del enfoque clásico, lo que importa es que uses una lógica formal, ¿no? Paso a paso, 1, 2, 3, 4, etcétera, para la construcción del objeto. Y cuando estamos trabajando con un pensamiento dialéctico, te da la oportunidad de que pienses la realidad a ti, tu contexto, todo junto, ¿no? En cómo se van imbricando estas relaciones y que juegan un papel para decir quiénes somos cada uno de nosotros y quiénes son pues los otros, que finalmente, bueno, vamos a ser uno, pero bueno, ya eso es otra cosa. Entonces, pues eso es lo que yo podría decir. No sé si alguno de mis compañeros quiere complementar alguna idea de la pregunta que tú planteaste. Muchas gracias. ¿Cómo surgen las mediaciones? Por el movimiento de la realidad. Y la realidad nadie la puede controlar. Podemos pensar a dónde dirigir el movimiento de la realidad, pero no nos podemos oponer a ella. Nadie puede detener el movimiento de la realidad. Estoy hablando desde el enfoque dialéctico disciplinar. Entonces, en ese sentido, una mediación es la posibilidad que el movimiento de la realidad te da para algo. Se puede dar o no. Y muchas veces se da, casi siempre se da, y no lo advertimos nosotros. Y aquí el esfuerzo es cómo lo identificamos. Por ejemplo, vivimos una situación difícil ahora, y para muchos no encuentran la salida, no saben cómo van a salir de eso. Porque su pensamiento es un pensamiento que les impide ver más hacia adelante. Y no buscan dónde hay alguna posibilidad. Yo recurriría al pensamiento coloquial para decir, en la más grave oscuridad en que nos encontramos, siempre hay una posibilidad
es una filosofía de lo posible. Hay siempre una lucecita por donde salir. No está todo cerrado. Incluso podemos nosotros ver que ya no hay más, que estamos cerrados. Pues no es así. Hay que hacer el esfuerzo de buscar dónde está el espacio, el intersticio por donde podemos avanzar. Y eso es a lo que se le llama mediación. Entonces, las mediaciones las vas dando en el movimiento de la realidad. Y el esfuerzo es encontrarlas, identificarlas y aprovecharlas. ¿Un comentario al respecto? ¿Puedo hacerlo? Sí, doctora, por favor. Sí. Claro que sí, doctora. Gracias. Me parece que hay dos ideas importantes que planteó el doctor Saavedra al inicio de esta exposición que marcan la diferencia entre la lógica de construcción de la investigación, digamos, positivista frente a la lógica de construcción de la investigación dialéctica. Y una tiene que ver con el lugar en el que uno se posiciona frente al conocimiento. El maestro decía, no es lo mismo pensar el conocimiento o buscar construir conocimiento del presente al pasado que del presente al futuro. Ese elemento que parece sencillo, en realidad nos está hablando de una revolución del pensamiento. Y esto tiene que ver justo con lo que planteaba Gaby hace un momento, ¿no? Y con lo que planteaba también la doctora Vivi. Entonces, cuando nosotros estamos planteando hacer investigación sobre la práctica o en el contexto educativo, una pregunta es ¿para qué quiero conocimiento y cómo me sitúo como productor de conocimiento? Y yo creo que este es el gran elemento que rompe también estas lógicas de construcción. Digamos que ubicarse en la perspectiva de la dialéctica, que no lo permite el otro tipo de investigación, es justo hasta analizar la función geopolítica que ha tenido el conocimiento. El doctor Saavedra hablaba de un pensamiento occidental, de un conocimiento occidental que ha estado prevaleciendo en nuestras lógicas de construcción. Y aquí abonamos, sí, al pensamiento occidental, pero también a otro tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento nos hace mirar y recuperar nuestra posibilidad de construir conocimiento, romper esta subalternidad que hemos tenido, porque durante siglos el profesor no era reconocido como productor de conocimiento, como transmisor de conocimiento, sí, como usuario del conocimiento, sí, en el mejor de los casos, porque también ha sido pensado usuario de información, digamos, más en esta óptica técnica, instrumental en que nos hemos movido. Entonces, yo creo que este es un punto importante. Si planteamos nosotros desde la perspectiva dialéctica transdisciplinaria, sí nos permite articular conocimientos diversos, diferentes, pero siempre con esta mirada crítica en la cual intervienen una serie de categorías que han sido históricamente excluidas en la difusión y en la construcción de conocimiento. Yo creo que esta es una diferencia sustantiva. ¿Cómo nos colocamos? Fíjense, para pensar ahora, pues nuestra propia subjetividad en la práctica docente, nuestra condición de género, de sexualidad, de raza, de etnia, que en otras perspectivas, aunque ahora se esté trabajando, tiene un acento diferente. Entonces, yo diría que este es uno de los elementos importantes que nos permite plantear en la investigación dialéctica, ¿no? Este rompimiento radical que no excluye, que sí incluye, pero que incluye con una mirada crítica, otras categorías que nos permiten hablar de producir conocimiento. Y a lo mejor esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Nosotros como profesores, en este momento que estamos viviendo una situación de contingencia, ¿para qué queremos conocimiento? ¿Para validar ciertas prácticas y metodologías, o bien para encontrar la posibilidad de construir opciones de trabajo, no solo a través de esta red, sino también caminos que hasta el momento no hemos pensado y que la misma realidad nos está planteando, ¿no? Y ahí tenemos grandes posibilidades de encontrar estas rutas diferentes de transformación y de acción muy intencionada sobre la práctica docente y sobre la acción de los sujetos con los que participamos.